Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Nuestro invitado es un relevante senador del Partido Liberal, el segundo senador más votado en esa organización política, miembro de una familia de tradición política en el norte de Santander, hijo del senador Jorge Cristo Sayún, asesinado hace casi 20 años a manos del Ejército Nacional de Liberación, ELN, y hermano del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Andrés Cristo Bustos. Gracias, Néstor, por la invitación. Aquí estaremos pendientes de revisar lo que quiera saber la gente acá. Hace ya casi 20 años, una infausta noticia, un hecho que conmocionó al país político y nacional, el asesinato de su padre, el senador Jorge Cristo Sayún, a manos del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo recibe usted la noticia reciente de que esa organización política que ha librado durante tantos años tantos actos que han conmocionado al país, ahora ha entrado a negociar la paz con el gobierno? Pues con mucha expectativa, aquí siempre lo hemos dicho, norte de Santander se había convertido casi que en un laboratorio de guerra, donde interactuaban el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, los paramilitares, el problema fronterizo. Todo eso sacudió el departamento, sacudió Cúcuta, su área metropolitana, y hoy estamos viendo que el Ejército de Liberación va a retomar lo que algún día trató de empezar con tantos presidentes, que es empezar a hacer política, como iniciaron ellos. Ellos tenían alguna idea romántica que todo el mundo lo ha aceptado, de hacer política, de hacerse sentir con su revolución cubana, y entraron a tratar de hacerse sentir. Hoy habían perdido finalmente ese rumbo, habían perdido esa línea política, y definitivamente el norte de Santander fue de los departamentos más castigados, incluyendo su dirigencia política, la gente de la sociedad civil, que fueron también finalmente azotados por este grupo guerrillero. Y yo creo que en todo este sector del país se ve con beneplácito y se ve con mucha esperanza la posibilidad de que el Ejército de Liberación vuelva, obviamente, a sentirse como una organización política, que es lo que siempre quisieron ser. Usted dice que esa noticia la recibió con mucha esperanza, como fue muy grande la desesperanza que debió sentir hace muchos años cuando su padre fue víctima de la guerrilla. ¿Se ha convertido la familia Cristo, su hermano Juan Fernando, como senador de la República, ha sido impulsor de la ley de víctimas, ha trabajado denodadamente por la paz? ¿Se convierten ustedes en una especie de ejemplo de ese espíritu de reconciliación que debe primar en el país para que lleguemos a la paz? Es que, miren, Néstor, yo creo que nos dimos cuenta, los que hemos sentido el golpe directamente, los que hemos sido sacudidos por estas condiciones, de que militarmente no íbamos a llegar a ningún lado, de que, entre otras cosas, las nuevas generaciones no tienen por qué saber lo que significó el ELN, ni saber quién fue el cura Pérez, ni Camilo Torres, porque le cuente, obviamente, a alguien que fue sacudido, como utilizo esta palabra, por este grupo guerrillero. Que lo lean en un libro, que lo lean en internet, que sepan qué fue lo que pasó en norte de Santander cuando construyeron el oleoducto, cuando llegaron la inversión de petróleo en norte de Santander, en Arauca, en Santander, pero no que obviamente sigamos trabajando sobre estas consecuencias, sino ya sobre una plataforma política. No se pudo derrotarlos militarmente, están derrotados políticamente desde el monte, hace muchos años, y obviamente hoy han vuelto a retomar esa idea y quieren hacerse sentir ya dentro de la arena política, quieren entrar a debates, y nosotros lo vimos desde esa forma. Nosotros estamos esperando que ellos salgan, digan, hablen de lo que acepten, obviamente, los errores que se pudieron haber cometido, los actos desproporcionados de los que fueron ellos promotores, y así estaríamos nosotros dispuestos a abrir ventanas, a abrir las puertas y decirles, bueno, vengan acá, háganos sentir sus ideas políticas, y aquí nos enfrentamos, aquí obviamente buscando la votación, buscando obviamente los electores, con ideas serias dentro de la política, vamos a confrontarnos.
Ha sido el ELN muy radical en sus posiciones. Ha sido casi imposible adelantar negociaciones de paz con esa organización guerrillera. ¿Usted ve que en las condiciones actuales, con lo avanzado que está el proceso de paz con las FARC, sea más complejo o sea más sencillo llegar a un acuerdo de paz con el ELN? Es que yo creo que el Ejército de Liberación ha sido víctima de estas condiciones. Yo creo, fíjese, hoy están hablando de que cuenta con una base armada de 1.500 o 1.800 personas, cuando fue una organización realmente que conglomeró mucha gente, que buscó obviamente tratar de engrosar su fila de una forma muy efectiva en algunos años, por la época de los 80, empezando los 90, y ha venido perdiendo esa vigencia precisamente por tanto radicalismo. Y empezaron a abrirse tendencias también dentro de esa organización, tanto que lo que conversábamos en estos momentos, empiezan las nuevas generaciones a utilizar, yo creo que esa caparazón o esa máscara que siempre manejó el Ejército de Liberación Política, de la que todos creímos, esa máscara romántica cuando empezó la Revolución Cubana, y dijeron más de una, lo dijo Velandia el otro día, nosotros estábamos, Felipe Torres, alias Felipe Torres lo dijo, nosotros creíamos en que podíamos llegar al poder a través de las armas, porque en ese momento el Estado cerró todas las puertas y fueron perdiendo esa ideología, fueron perdiendo esas condiciones que la misma historia le fue dando, y empezaron a entrar nuevas generaciones que hoy están dedicados, todos lo sabemos, seguramente al narcotráfico, seguramente al contrabando de gasolina, de esos carteles que se fueron formando entre Arauca y norte de Santander, y utilizan precisamente ese escudo del Ejército de Liberación para decir estos son actos políticos. Ahí es donde hay que tener cuidado, ahí es donde hay que decirle a los colombianos, ojo, porque no son los mismos grupos guerrilleros de los años 70, de los años 80, sino que son obviamente otro tipo de personas, aprovechando que en cualquier momento se pueda dar un proceso de paz y diciendo aquí podemos entrar dentro de un indulto, podemos entrar dentro de una amnistía, podemos sacar provecho político, como ocurrió con el proceso también de paz que se hizo con las las bandas de derecha, con el tema de justicia y paz. Aquí hay que tener ese cuidado, aquí hay que decirle a los colombianos que sí, es cierto, muchos aprietan el puño diciendo que jartera, vamos a entrar otra vez a ceder espacio ante la guerrilla, pero vuelvo y se lo digo, vale la pena. Ya frente a la lucha armada no hay otra cosa que hacer que seguir gastando dinero. Frente a la lucha política, ese dinero se irá finalmente a la inversión social, se irá a inversión en infraestructura, y eso es lo que ha querido expresar el presidente Santos a través de su discurso, que no es fácil de vender porque a la gente le duele las cosas inmediatistas, la gente quiere sentir que ya lleguen tranquilos, que lleguen y bajen, depongan, ya quieren sentirlos siendo parte de la sociedad civil, y es un proceso que no es fácil de canalizar, son siempre 50 años prácticamente de lucha armada que no se puede manejar de un año para otro. Y ha sido muy lento este proceso de negociación y lleno de momentos muy críticos. ¿Usted cree que estos momentos que estamos viviendo, de hecho, produjo un desencanto que no se hubiera firmado el 23 de marzo un acuerdo de paz? ¿Son superables los inconvenientes que se presentan? Por supuesto que sí, es que es el momento político del país, es el momento en que hay una oposición fuerte, una oposición recia de parte del grupo del expresidente Álvaro Uribe, donde no perdonan ni dejan pasar nada, donde no se permite que hayan errores como los que pudo haber cometido precisamente el expresidente Pastrana, como los que se pudieron cometer en el proceso de paz que trató de organizar el mismo expresidente Uribe. Ellos no aceptan lo que está pasando, no aceptan que el presidente Santos tenga su estilo, quiera obviamente dejarle al país un camino abierto frente a estos grupos armados, dejar obviamente el mejor de los acuerdos que siempre va a dejar perjudicado a alguien. Es que es imposible después de 60 años de confrontación de que salga todo el mundo contento frente a estas condiciones, pero se buscará la mejor forma, se va a entregar un acuerdo serio, se va a entregar un acuerdo que no perjudique obviamente las condiciones estatales, administrativas, que no perjudique, entre otras cosas, la clase civil, que ha sido la más perjudicada y la más atacada durante estos últimos 50 o 60 años. De ahí es que viene precisamente el inconformismo de la oposición, y se han aprovechado del problema económico, se han aprovechado precisamente de algunos resbalones que efectivamente ha cometido el gobierno, pero que se han reconocido los errores y que seguimos adelante.
El proceso de paz con las FARC y ahora con el Ejército de Liberación Nacional. Reflexiones en la boca del senador Andrés Cristo Bustos, precisamente una de las víctimas de este conflicto armado. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Andrés Cristo Bustos. Él es un hombre de frontera. Doctor Cristo, la ley de fronteras, ¿cómo ha servido para mejorar la vida e impulsar el desarrollo de esta región? No, permítame que me ría un poco, porque no es fácil, obviamente. Aquí sí entramos a hablar con un poco de jocosidad. Cúcuta toda la vida, y asumo que otras partes y otros sectores fronterizos del país han sido víctimas de estas condiciones fronterizas. Cúcuta siempre fue vista como el final del mapa de Colombia. Allá en la frontera ellos se sienten más venezolanos, también fue en parte responsabilidad nuestra, antes que verlos como el inicio del mapa de Colombia hacia el interior. Cúcuta es una ciudad importante, es la 6ª ciudad, yo creo que más poblada que tiene Colombia, y hoy estamos sintiendo el rigor de la crisis económica de Venezuela. Vemos que la ley de fronteras poco ha sido eficaz en resolver los problemas inmediatos que tiene. Nos quedamos sin sector empresarial, nos quedamos con un sector fuerte de orden comercial que era irrigado por la misma condición comercial a la que accedían los venezolanos. Llegaban, se gastaban sus bolívares que estaban sobrevalorados en ese momento, y allá todo el mundo estaba tranquilo. Hoy, vuelvo y le digo, la consecuencia es evidente, la crisis social es muy grande en la frontera, se necesita obviamente más impulsos, se necesita más intervención del gobierno central, se necesitan obras de infraestructura que sienta, donde el cucuteño y el norte santanderiano sienta la presencia estatal, y que es la única forma, entre otras cosas, de sobrellevar las crisis económicas y sociales, que se haga obviamente, se terminen de financiar
las vías de salida a la costa, las vías de salida al interior, que se terminen de hacer algunas obras que están ya financiadas como el acueducto metropolitano para toda el área metropolitana que necesita finalmente este acueducto. Y eso no tiene nada que ver con la ley de fronteras, eso sencillamente ha sido gestión de la clase política, ha sido gestión de los mismos gobernadores y alcaldes de turno que han tratado de llevar esa inversión. ¿Y no hay una voluntad política en el Congreso para reformar esa ley de fronteras y adecuarla a las necesidades presentes? Es que lo que pasa es que las condiciones sociales de Cúcuta son completamente diferentes a las condiciones sociales que pueda tener San Andrés o que pueda tener Ipiales o que pueda tener la zona de La Guajira o la zona de Arauca. Bueno, lo de Arauca y norte de Santander sí es realmente muy parecido. Así que lo que hemos tenido es que sobrellevar esa condición, buscar unidad y acuerdos políticos que nos permitan ir al Ministerio de Hacienda a buscar inversión, que nos permitan ir al Ministerio de Comercio Exterior a buscar que, por ejemplo, Bancoldex termine de financiar o haga unos créditos para que se devuelva a esa clase empresarial que en algún momento se fue para Venezuela por las mejores condiciones, porque obviamente las condiciones laborales, las condiciones sociales, las condiciones tributarias y aduaneras eran mucho más fáciles para ellos y hoy quieren devolverse y se ha tratado de hacer ese trabajo. Yo creo que no necesariamente la ley es lo único que puede salvar a una región, es sencillamente la gestión, es sencillamente el acompañamiento con alcaldes, con gobernadores, es sencillamente, vuelvo y se lo digo, buscar una gestión como se ha hecho a través del ministro de Hacienda, a través del director de Planeación, a través de la ministra de Comercio, que han estado pendientes y han tratado, pese a la situación económica, de girar a norte de Santander, a Cúcuta, a su área metropolitana, los suficientes recursos para hacer sentir al Estado presente y para tratar de sobrellevar la crisis social. Yo creo que la ley de fronteras se vuelve romántica cuando dices que Cúcuta pudiera hacer lo mismo, que Ipiales pudiera hacer lo mismo que San Andrés, son problemas completamente diferentes. Así que se pueden reglamentar algunas condiciones dentro de esta ley, que es lo que hemos hecho a través del Congreso, buscar la ayuda de los ministros y buscar la ayuda del gobierno central para fortalecer las instituciones en esta región del país. ¿Cómo vivió Cúcuta el impacto de ese éxodo, no, de esa repatriación masiva de colombianos desde Venezuela? Bueno, era algo que estábamos esperando, no fue una crisis de un momento a otro, todo el mundo sabía en la ciudad de Cúcuta que en algún momento iba a estallar la crisis en Venezuela, que definitivamente no iba a ser capaz el gobierno venezolano de seguir sosteniendo, de seguir subsidiando gente que ni siquiera podía aportar una cédula venezolana. Mucha gente se terminó devolviendo que no era ni siquiera de Cúcuta, gente que llegaba de diferentes sectores del país, utilizaron a Cúcuta como estación o como escala en su recorrido para buscar mejor fortuna en Venezuela, que en ese momento podía dárselas, y terminaron estancados precisamente en nuestra ciudad y en su área metropolitana. Así que era algo que esperábamos, era una condición inmanejable en ese momento. Cúcuta es una ciudad, entre comillas, que ha crecido, pero no ha crecido en su población, pero no ha terminado de desarrollarse en materia de infraestructura. Así que pues esa es la condición, esa es la exigencia que le tiene que hacer el cucuteño a sus congresistas, a su clase política, a su alcalde, a su gobernador, de buscar la manera de que se termine de convertir por lo menos en una ciudad que pueda recoger la gente, que pueda decir aquí nos quedamos, donde se pueda obviamente montar una empresa y donde a través de esa empresa se baje la informalidad, que es un cáncer que está atacando esta ciudad, se baje el desempleo, que es finalmente la enfermedad más grave que hoy tiene y que ha creado un problema de inseguridad terrible. Entonces es trabajo de su clase política, es trabajo nuestro estar pendientes de esas condiciones. ¿Pudo sortear felizmente el gobierno esa circunstancia y se ha asimilado mucha gente, se quedó allí, radicó en Cúcuta de nuevo? En parte, yo creo sigue el problema de esta gente. Obviamente llegaron pensando que el gobierno los iba a recoger también, les iba a dar las mismas facilidades que en algún momento les pudo haber dado el gobierno venezolano, pero seguimos con esa crisis humanitaria. Sigue la gente buscando obviamente un espacio donde establecerse, buscando obviamente trabajo que no lo hay en este momento en la ciudad de Cúcuta.
algunos se devolvieron a sus tierras, a sus casas maternas en la costa o en el interior del país o en el eje cafetero, donde había muchos colombianos que en algún momento tuvieron que salir por la fuerza de Venezuela. Así que yo creo que es un trabajo de bastante, hay que meterle bastante a estas condiciones. Yo creo que no podemos permitir que se quede estancada la ciudad, que no tenga la infraestructura, porque no hay cómo sostener esta condición humanitaria. El gobierno tampoco puede someterse a que lo de Cúcuta, por condiciones del gobierno de Venezuela, que no son culpa del gobierno venezolano, tengamos que responder en esta proporción. La crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, planteada aquí en términos del senador Andrés Cristo Bustos. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro segmento final. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Andrés Cristo Bustos. Hay algunas banderas que estaban en la agenda del Partido Liberal para esta legislatura y que el tema de la paz, los proyectos de ley que se han debatido alrededor de la paz, el proceso, pues los han relegado un poco. Banderas como el primer empleo, la rebaja del precio de la gasolina, en fin, esos temas, ¿en qué quedaron? Mire, yo creo que el tema de la paz es el más importante, es la bandera, entre otros, del Partido Liberal, está adoptada desde hace muchos años. Yo creo que sus dirigentes más importantes de los últimos años están dedicados por encima, obviamente, de políticas serias como la rebaja del precio de la gasolina, como el primer empleo. Son posiciones sociales que siempre van a estar dentro del ideario liberal, pero el problema de la paz para nosotros es el más importante, es por lo que acompañamos al presidente Santos en su reelección, es por lo que hemos venido peleando precisamente con la oposición, diciendo por encima de cualquier condición para Colombia lo más importante es erradicar el problema de la violencia en los campos, volver obviamente, eso permitiría exigirle al gobierno inversión obviamente en las zonas veredales
en la mitad del país que todos sabemos que está abandonada, que no puede llegar el Estado a trabajar en él ni a invertir. Yo creo que esto es precisamente la bandera que adoptó hace mucho tiempo ya el Partido Liberal con la ley de víctimas, que me queda mal hacer la cuña aquí personal, pero era el inicio precisamente de un proceso de paz, era el inicio de que retomara una bandera que en estos momentos ningún partido político puede decir otra cosa diferente, que es la prioridad política de un país, no de un presidente, sino de muchas generaciones que han sufrido con la violencia, por encima de cualquier otra condición de orden social, de inversión en educación, de inversión en infraestructura, de inversión en el tema de salud. Eso lo recoge todo. La paz para el Partido Liberal va a ser sencillamente su bandera en las próximas campañas presidenciales y va a tener obviamente cómo soportar esta posición política. Pero es innegable que este proceso de paz también ha desgastado mucho la imagen del presidente. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, el presidente definitivamente se ocupó del proceso de paz, también ha sido bastante afecto a ver en las condiciones económicas que Colombia sea incorporado dentro de la OCDE, y eso a mucha gente lo ha molestado. A mucha gente ve que de pronto no está muy pendiente de la crisis energética, o no estuvo muy pendiente del escándalo de Reficar, no está muy pendiente de condiciones inmediatas que afectan a la gente el día a día, que es lo que digiere todos los días el elector o el colombiano raso, y eso le ha afectado definitivamente en su imagen, en su popularidad. Yo pienso que apenas salga la decisión en La Habana, que apenas se adelante con el ELN y él salga con optimismo, con fuerza, a darle duro a la mesa, a decirle, bueno, señores, aquí está un proceso de paz prácticamente firmado, ustedes deciden, esto significa un crecimiento económico, esto significa inversión social, esto significa inversión en infraestructura, esto significa, entre otras cosas, mejoramiento en todas las condiciones humanas que pueda tener algún colombiano, una política inclusiva dentro de todas las condiciones sociales que se puedan dar, tendrá que mejorar su imagen política. A muchos presidentes, muchos expresidentes, muchos políticos se preocupan por el día a día, se preocupan precisamente porque usted esté contento conmigo, porque saqué o voté por alguna ley que le interesaba en lo personal, que le interesaba a algún sector o algún gremio en específico. Aquí estamos hablando de una condición completa de 50 años de problemas que ha tenido Colombia. No le podemos echar toda la culpa a la guerrilla. Claro que la clase política ha tenido su responsabilidad, claro que obviamente algunos sectores ajenos a la clase política también han incluido esto en su ideario, y hoy, vuelvo se lo digo, pienso que la imagen del presidente Santos tendrá que mejorar por el optimismo, cuando lleguen los mensajes del presidente Obama, cuando llegue un mensaje del Papa, cuando llegue un mensaje del presidente de Argentina, cuando llegue un mensaje de la Unión Europea, de la ONU, diciendo felicitaciones señores, su economía va a mejorar, sus condiciones sociales después de esta gestión tan dura que han tenido van a seguir mejorando y ustedes están destinados a un mejor futuro, a una mejor condición política y social. Yo creo que la gente aceptará esta posición que ha tomado el presidente Santos. Bueno, lo veo muy apersonado de su condición de líder político, de abanderado de la paz y de legislador. ¿Usted es la primera vez que llega a una corporación? Es que hay que ser víctima de la violencia para pensar de esta forma. Yo creo que los que no han sido directamente víctimas de la violencia les parece muy fácil poner la queja y tirar la primera piedra, pero aquí obviamente hay que entender estas posiciones y hay que dedicarnos, y estoy dedicado precisamente a apoyar cualquier condición que imponga el presidente para que haya un cese al fuego definitivo dentro de los campos de Colombia y en sus cascos urbanos. Bueno, de cuerpo entero todas las opiniones, las reflexiones del senador Andrés Cristo Bustos sobre el proceso de paz, sobre la vida en la frontera colombo-venezolana. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.